Bien, avísenme por favor si allí se está compartiendo, si allí se ve la presentación. Sí, Sí. Sí, sí, se ve. Bien, entonces, bueno, mm, estamos grabando, sí, estamos grabando. Bien, entonces, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta clase de lógica, introducción a la lógica matemática. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 2. Vamos a dar inicio al tema de cuantificadores. Vamos entonces con esta unidad, continuamos o finalizamos la unidad número 2 referente a cálculo proposicional. Estas actividades que vamos a tener en esta unidad corresponden a la primera actividad del fin de ciclo. Bien, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es aplicar las reglas de inferencia para producir razonamientos correctos, comprender el uso de los cuantificadores para la producción de nuevas proposiciones. El objetivo de esta clase es establecer el valor lógico de proposiciones universales y existenciales. Entonces, los temas que vamos a considerar hoy son funciones proposicionales, cuantificador universal, cuantificador existencial. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con esos temas y es importante que ustedes los tengan muy claro. Entonces, bien, vamos entonces a dar con una introducción, con esta primera parte de lo que son los cuantificadores. Y bueno, ya nosotros en los temas anteriores hemos podido analizar razonamientos matemáticos con el objetivo de establecer cuál de ellos son verdaderos y cuáles de ellos son falsos, además de que nos permiten llegar a una conclusión a partir de ciertas proposiciones o ciertas premisas, ¿ok? Recuerde que nosotros teníamos unas premisas y a partir de allí comenzábamos a hacer algún procedimiento y eso nos permitía obtener un razonamiento o una conclusión verdadera. Bien, entonces, en este caso, para nosotros trabajar con expresiones, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con proposiciones y una proposición, pues simplemente lo que dijimos fue que es una proposición, es una afirmación, una oración de la cual yo puedo decir si es verdadera o es falsa, ¿verdad? Pero ahora resulta que nosotros vamos a tener, a ver, nosotros vamos a tener ahora otro tipo de frases, ¿ok? Vamos a tener unas frases que son verdaderas, falsas o simplemente abiertas. Recuerden, cuando hablamos de proposiciones es una afirmación o una oración de la cual yo puedo establecer si es verdadera o es falsa. Ahora observen los siguientes tipos de oraciones. Por ejemplo, los siguientes tipos de expresiones. Tenemos las siguientes expresiones. Por ejemplo, 2 más 3 igual a 5. Aquí nosotros eh, tenemos la siguiente expresión. 2 más 3 igual a 5. Esto es una expresión o una proposición que es verdadera, ¿verdad? O tenemos 10 es múltiplo de 5. Esto también es una afirmación verdadera. O también podríamos decir los gatos son animales mamíferos. También. Entonces aquí tenemos tres, eh, tres afirmaciones o tres expresiones que son verdaderas. ¿Ok? Bien. Eh, por favor, espérenme un ratito, por favor.
Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ok, estamos por acá. Bien. Ahora consideremos la siguiente proposición. Consideremos entonces las siguientes expresiones. 5 por 3 es igual a 25. 4 divide a 10. Albert Einstein fue el primer hombre en pisar la luna. Sabemos que estas son proposiciones, además son proposiciones falsas. ¿Ok? Y podemos observar entonces este tipo de expresiones. Por ejemplo, 5x más 2 es igual a 7. O 3x al cuadrado más 6x menos 3 igual a 0. O ella fue la primera mujer en resolver una ecuación diferencial. Aquí tenemos tres escenarios de expresiones, ¿verdad? Donde el primer escenario son expresiones verdaderas, segundo escenario expresiones falsas, y el tercer escenario son expresiones abiertas. Entonces, ¿por qué se llaman abiertas? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, dependiendo, por lo menos en el primer caso y segundo caso, dependiendo del valor que yo reemplace en lugar de la X, allí yo voy a obtener una expresión verdadera o una expresión falsa. Por eso es que se llama abierta. Y dependiendo del nombre que yo reemplace aquí en lugar de ella, pues allí nosotros vamos a obtener una proposición verdadera o una proposición falsa. Entonces aquí tenemos tres tipos de proposiciones, las cuales nosotros pues ya de aquí vemos unas verdaderas, unas falsas y unas que son abiertas o unas expresiones abiertas. Entonces nosotros vamos a trabajar con este tipo de expresiones abiertas y aquí es donde vamos a hacer uso de los cuantificadores. ¿Ok? Bien, entonces a una proposición abierta que involucre la variable x, nosotros la vamos a denotar de esta forma. Vamos a colocarle P y esto que está aquí se lee P de x o Q de x o R de x. Esto va a denotar un juicio declarativo que incluye o involucra una proposición abierta, es decir, una proposición abierta que tiene o que utiliza una variable x. Por ejemplo, podemos tener las siguientes proposiciones o juicios declarativos, como por ejemplo, P de x, dos punticos, x más 2 igual a 6. Nosotros siempre que tengamos una proposición abierta o un juicio declarativo, lo vamos a denotar de esta forma. Colocamos aquí P de x, ¿ok? P de x, x significa la variable con la que estoy usando acá, dos punticos y aquí al lado vamos a colocar lo que realmente nosotros queremos dar a entender, ¿ok? O lo que nosotros queremos expresar. Aquí yo estoy expresando x más 2 igual a 6. Entonces escribimos P de x, dos puntos, x más 2 es igual a 6. Esta es mi expresión abierta o mi juicio declarativo. O también podemos tener, por ejemplo, Q de x, dos puntos, x cuadrado menor o igual que 5. Entonces, nuestra expresión o lo que queremos decir o lo que estamos informando es que x cuadrado es menor o igual que 5. O podemos tener r de x, la expresión r de x significa que x cuadrado más 1 es igual a 0. O la expresión t de x que significa que x cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces estas son expresiones o son expresiones abiertas o juicios declarativos. Y para nosotros, como le digo, lo vamos a denotar con esta forma, con este símbolo P de X o P de Y, dependiendo de la letra que vayamos a usar acá. Lo que es importante aquí es saber que aquí yo estoy indicando que la P de X significa esto, la Q de X significa que X cuadrado es menor que 5. Por supuesto, esto lo estoy haciendo en este ejemplo. En otro ejemplo, la P de X puede significar otra cosa. Bien, vamos a ver entonces lo que son funciones proposicionales. Usando esta idea de esos juicios declarativos, entonces, fíjese que aquí hay una X, esta X se llama variable, entonces vamos a suponer que las variables X de un juicio P de X las vamos a tomar sobre un conjunto A, ¿ok? Entonces, al par que vamos a formar con ese conjunto A y con ese juicio declarativo, lo vamos a llamar
una función proposicional. Es decir, cuando yo vea este símbolo A, P de X, aquí estamos indicando que el conjunto A es el conjunto de donde nosotros vamos a sacar los valores de X. Y P de X significa el juicio declarativo o la proposición con la que estamos trabajando. Por ejemplo, ese conjunto A que está aquí, de donde nosotros estamos obteniendo los valores, se llama dominio de la función proposicional. Es el conjunto de donde nosotros estamos obteniendo los valores que vamos a reemplazar en la X. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos, por ejemplo, el conjunto A formado por los números -2, -1, 0 y 1. Y vamos a tener el siguiente juicio declarativo. P de X tal que, entonces el de tal que, X al cubo es menor o igual que 0. O podemos leerlo como todos los P de X que cumplen con la siguiente condición. X al cubo es menor o igual que 0. Nosotros podemos entender esto como que aquí yo voy a ingresar todos los numeritos, o por lo menos los que están en este conjunto, y pues simplemente lo que hago es reemplazar acá. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros tenemos una función proposicional, es esto que está acá, recuerde que esto realmente es una expresión abierta. Yo realmente no sé si esto es verdadero o falso. Como tenemos una expresión abierta, depende realmente de los valores que nosotros le estemos dando a la variable X, ¿ok? Entonces, allí es cuando nosotros vamos a ver que se origina, puede ser que originemos una proposición verdadera o una proposición falsa. Repito, apenas acá tenemos una proposición abierta. Entonces, la función proposicional, el conjunto A que tenemos acá, en conjunto con este juicio declarativo, me va a originar las siguientes proposiciones. Observe, primero, yo lo que voy a hacer es, en lugar de esta X, yo voy a reemplazar este -2 que aparece acá. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo -2, entonces coloco el -2 aquí también y escribo -2 a la 3 menor o igual que 0. Entonces, ahora sí, aquí originamos una proposición que puede ser bien falsa o puede ser bien verdadera. ¿Cómo sabemos? Pues simplemente lo que hago es resolver esto que está acá y verificar si realmente se está cumpliendo esta desigualdad. Entonces, si yo elevo al cubo el -2, yo sé que esto me da como resultado -8 y yo sé que -8 es menor o igual que 0. Entonces quiere decir que esto es verdadero. O sea, quiere decir que al reemplazar el -2 obtengo una proposición verdadera. Bien. O, por ejemplo, si yo reemplazo este -1, en lugar de esta X, yo reemplazo el -1, entonces me queda P, coloco -1, dos punticos, y lo mismo hago acá, reemplazo el -1, me queda -1 al cubo, menor o igual que 0. Hago lo mismo para yo saber si esta proposición es verdadera o falsa, porque aquí ya no hay X, ¿ok? Entonces lo que hago es efectuar el cálculo y mirar qué pasa con esto que tengo acá. Entonces, cuando yo elevo -1 a la 3, yo sé que eso es -1 y sabemos que -1 sí es menor que 0 o menor o igual que 0. Entonces, quiere decir que esta segunda proposición es verdadera también. Ahora, si reemplazo el 0, entonces yo voy a obtener lo siguiente. Yo voy a obtener que P de 0, coloco aquí P, coloco 0, dos punticos, 0 al cubo es menor. Aquí tengo un error porque aquí es menor o igual. Tiene que mantenerse este símbolo y aquí tiene que ser menor o igual a 0. Cuando yo resuelvo esto me queda 0 menor o igual a 0 y realmente aquí tengo otro error porque aquí es verdadero. 0 sí es menor o igual a 0. Cuando ustedes tienen este símbolo menor o igual, estamos dando dos alternativas, a que sea menor o también que sea igual. En este particular se cumple la igualdad. Entonces aquí, por favor, corregir este número 3 que es verdadero. Y aquí coloco menor o igual. O, por ejemplo, podemos tener entonces la número 4, que es reemplazar. Reemplazo por el 1
y entonces me queda P de 1, dos punticos, me queda 1 elevado a la 3 menor o igual que 0. Y entonces ahora si yo elevo al cubo y yo sé que 1 a la 3 es 1 y 1 no es menor o igual que 0. Es decir, esta desigualdad no es cierta porque ya sabemos que 1 es mayor que 0. Entonces esto no se cumple. Por eso escribimos aquí que esta proposición es falsa. En este caso, esta proposición que tenemos aquí es falsa, ¿ok? Entonces fíjese que aquí para hacer un repaso tengo un conjunto A y tengo un juicio declarativo, como lo que vemos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tomar estos valores que yo tengo acá y los reemplazo en esta X y luego los reemplazo en esta X y ahora lo que yo voy a tener aquí al lado derecho, esto al momento de reemplazar nosotros vamos a tener que estar en la capacidad de saber si es verdadero o es falso. Ahí no va a quedar abierta la alternativa. En este momento, como tenemos esto acá, esto se llama una expresión abierta. Yo no sé si esta expresión es verdadera o es falsa. Todo depende del valor que yo le dé a la X. Cada vez que le damos un valor a X, nosotros hacemos este procedimiento y vamos a obtener qué ocurre con esta expresión que está acá, ¿ok? O imagínense que tenemos el conjunto A menos 3 menos 1, 3 con el siguiente juicio declarativo. T de X, dos punticos, T de X es X al cuadrado menos 1 igual a 0. Este es mi juicio declarativo, es decir, lo que tengo al lado derecho, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? Bueno, tengo el conjunto A, que es el dominio, en conjunto con esta T de X o este juicio declarativo. Entonces, resulta que cuando yo comience a reemplazar en lugar de X los valores que tengo acá, nosotros vamos a originar los siguientes o las siguientes proposiciones. Por ejemplo, al reemplazar menos 3, ¿qué ocurre? Yo reemplazo menos 3 acá y me queda menos 3 al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, nosotros queremos saber si esta expresión es verdadera o es falsa. ¿Qué hacemos? Resolvemos y observamos que menos 3 al cuadrado es igual a 9 positivo más 1, pero menos 1 es 8. Y sabemos que 8 no es igual a 0. Entonces, esta línea o esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque esto que tengo del lado izquierdo de la igualdad no es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué ocurre si nosotros ahora reemplazamos en lugar de esta X, ahora este 1? Si yo reemplazo el 1, entonces me queda menos 1 al cuadrado menos 1. Elevo al cuadrado, me queda menos 1 al cuadrado, este es 1. 1 menos 1 es 0. Observe que aquí sí se cumple esta igualdad. Es decir, se está cumpliendo lo que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Entonces decimos que esta proposición que tengo acá es verdadera. O, por ejemplo, si yo reemplazo, en este caso el 3, entonces me queda t de 3, reemplazo en lugar de la x, coloco 3. Entonces me queda 3 al cuadrado menos 1. Aquí yo tengo, resuelvo, 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8. Y yo sé que esto es falso porque 8 no es igual a 0. Entonces, observe que con cada numerito que yo tengo acá, nosotros originamos tres proposiciones. ¿Ok? Al reemplazar cada numerito, yo origino una nueva proposición. Y esa proposición sí yo puedo determinar si es verdadera o es falsa. En este caso, cada proposición tiene acá su valor de verdad. Entonces, aquí tenemos estas funciones proposicionales y como tenemos este dominio, pues originamos, como ya les dije, originamos las siguientes proposiciones. Entonces, de una función proposicional, yo puedo obtener, como en este ejemplo, obtuvimos, por ejemplo, dos proposiciones falsas y una verdadera. Entonces, cuando tenemos una función proposicional, ¿ok? Nosotros podemos tener que, bueno, que para todos los valores sean verdaderos o para todos los valores sean falsos o que existan valores que me den verdadera la proposición y valores que me den falso, como en este caso. Aquí hay dos valores que me dieron, para las cuales la proposición me da falsa
y un valor para la cual la proposición me da verdadera. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una función proposicional y estos son los valores lógicos de esa función proposicional, ¿ok? Bueno, ahora nosotros queremos hablar del dominio de verdad. Recuerden que aquí hablamos del dominio. Este conjunto se llama dominio y son los valores que yo voy a colocar aquí en lugar de la X y saco mi cuenta y observo que tengo 3 proposiciones. Ahora yo voy a hablar del dominio de verdad. Entonces, ¿a qué vamos a hacer referencia con el dominio de verdad? Observe que en la parte anterior nosotros agarramos numeritos del dominio y los reemplazamos en el juicio declarativo y allí obtuvimos 2 falsas y una verdadera. ¿Ok? Entonces, resulta que el dominio de verdad de una proposición es el conjunto formado por, nuevamente, numeritos del dominio, pero con una condición adicional. La condición es que cuando yo reemplace esos numeritos en lugar de la X, me origina una proposición verdadera. ¿Ok? Entonces, el dominio de verdad, pues realmente van a ser los numeritos que yo voy a reemplazar en lugar de la X, pero de tal manera que yo origine una proposición verdadera. ¿Ok? Aquí solamente proposición verdadera, no valen proposiciones falsas. Ese es el dominio de verdad, por eso se llama dominio de verdad. Porque, repito, cuando yo reemplazo en lugar de la X los valores, el resultado me tendría que dar una proposición verdadera. Por ejemplo, vamos a considerar las siguientes funciones proposicionales. Vamos a considerar la función AP de X, donde A es el conjunto formado por 0, 1, 2, 3 y 4, y P de X es el siguiente juicio declarativo, 2X es menor que 6. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para calcular el dominio de verdad, lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de estos valores que yo tengo en este conjunto, yo los voy a reemplazar en la X, ¿ok? Y de ahí yo analizo cuál proposición me da verdadera y cuál proposición me da falsa. Entonces, por ejemplo, comienzo con el 0, yo reemplazo en esta X, yo reemplazo el 0 aquí y me queda P de 0 es 2 por 0 menor que 6. Y si yo efectúo este cálculo, yo sé que 2 por 0 es 0 y 0 es menor que 6. Es cierto que 0 es menor que 6, entonces esto que tengo aquí es algo cierto. Entonces, en este caso decimos que 0 forma parte del dominio de verdad. Este 0 que yo coloqué aquí me originó una proposición verdadera como la que veo acá. Entonces, 0 es un valor del dominio de verdad. Después yo coloco el 1, ¿verdad? Entonces coloco el 1 y lo reemplazo en el mismo sitio. Coloco 2 por 1 menor que 6. Entonces luego yo analizo si esto que está acá es verdadero o es falso. ¿Cómo se analiza? Pues yo multiplico. Como tengo aquí una desigualdad, pues yo lo que tengo que ver es si esta desigualdad es verdadera o es falsa. ¿Qué me dice esta desigualdad? Que 2 por 1 es 2, 2 es menor que 6. Ya nosotros sabemos que efectivamente 2 es menor que 6. Quiere decir que esto que está escrito acá es verdadero. Entonces decimos que 1 forma parte del dominio de verdad porque estoy originando una proposición verdadera. O, por ejemplo, si yo reemplazo el 2, tengo que 2 por 2 es 4, 4 menor que 6, entonces observo que aquí tenemos una proposición verdadera también, porque 4 es menor que 6, eso todos lo sabemos. Entonces, quiere decir que 2 también forma parte del dominio de verdad, es decir, 2 me origina una proposición verdadera. ¿Qué pasa si yo coloco el 3? Si yo coloco el 3 en el mismo sitio de la X, entonces me queda 2 por 3 es 6. Y 6, aquí tengo 6 es menor que 6. Resulta que esto que está acá es falso. ¿Por qué razón? Porque 6 no es menor que 6. 6 es igual a 6. Entonces, esto que tengo acá es falso. Quiere decir que el número 3 no forma parte del dominio de verdad. ¿Por qué? Porque originó una proposición que es falsa. ¿Ok?
Y si yo reemplazo el número 4, por ejemplo, entonces yo veo que 2 por 4 es 8, 8 menor que 6. Analizamos esta desigualdad y nosotros sabemos que esto que está acá es falso. ¿Por qué? Porque 8 realmente es mayor que 6. Entonces, esto que está acá no es verdadero. Entonces decimos que 4 produce una proposición falsa, entonces 4 no forma parte del dominio de verdad. Entonces, ¿cuál sería el dominio de verdad de esta proposición? Pues resulta que el dominio de verdad de esta proposición serían solamente los numeritos 0, 1 y 2. Es decir, los numeritos de este conjunto que originaron proposiciones verdaderas. ¿Cuáles son? 0, 1, 2. 3 y 4, como vimos acá en las últimas dos líneas, originaron proposiciones falsas. Ellos no los contamos como dominio de verdad. Entonces, conclusión, el dominio de verdad de esta proposición es el conjunto formado por el 0, el 1 y el 2. Ese es el dominio de verdad de la proposición. Bien, cuando nosotros tenemos una función proposicional, observen en la parte anterior, obtuvimos que para algunos x la proposición era verdadera y para otros x la proposición es falsa. Entonces, cuando nosotros tenemos una función proposicional y reemplazamos cada elemento, ¿verdad? En el juicio, nosotros vamos a obtener, como les dije anteriormente, proposiciones verdaderas o falsas. Como hicimos en la parte anterior, aquí obtuvimos varias proposiciones verdaderas y otras proposiciones falsas. Entonces, pero realmente nosotros quisiéramos preguntarnos para cuántos elementos de A la proposición es verdadera. Es decir, quisiéramos saber cantidad de elementos del conjunto A donde la proposición sea verdadera. Entonces, una lista posible de respuestas es la siguiente. Puede ser que para todos los elementos de A la proposición sea verdadera. O también puede ser que para algunos elementos de A esa proposición es verdadera. O puede ser que sea para un solo elemento de A que esa proposición sea verdadera. O puede ser que sea que para ningún elemento de A esa proposición es verdadera. Entonces, siempre que ustedes tienen una función proposicional, puede ocurrir esto, puede ocurrir que cuando ustedes reemplacen todos los valores de X, resulte que esa proposición es verdadera en todos esos valores, o simplemente que para algunos me da que es verdadera, o simplemente para uno solo me da verdadera, o simplemente para ningún elemento esa proposición es verdadera. Entonces, estos son los escenarios que pueden pasar cuando nosotros nos preguntamos para cuántos elementos de A la proposición es verdadera. Entonces, como nosotros hacemos la pregunta ¿para cuántos? ¿Verdad? Aquí es donde entra en juego el cuantificador. Esta pregunta ¿cuántos? Hace énfasis en cantidad. Es por ello que nosotros aquí iniciamos entonces con el término cuantificador. Este término cuantificador es el que me permite entonces direccionar estas posibles respuestas utilizando las palabras todos, algún, uno solo y ninguno. Entonces, estas palabras, como ya les dije, indican cantidad, ¿ok? Nos permiten cuantificar, por eso hablamos de cuantificadores. Y existen dos cuantificadores que son súper importantes en matemáticas, como son el cuantificador todos y el cuantificador algunos, ¿ok? Estos son los cuantificadores más importantes en matemática. Repito, los cuantificadores que más nosotros utilizamos son los cuantificadores todos y algunos. ¿Ok? Este cuantificador se conoce como un cuantificador universal y este cuantificador algunos se conoce como cuantificador existencial. Estos son los dos cuantificadores que nosotros vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con el cuantificador universal. El cuantificador universal, ¿verdad? Es el cuantificador todos
y se identifica con este símbolo que ustedes ven acá, ¿ok? Este símbolo es una A al revés, ¿ok? Y se lee para todo, ¿ok? Esta A al revés me permite identificar como un cuantificador universal y además esta A al revés se lee para todos. Este cuantificador con la proposición o con la función proposicional AP de X se emplea en la siguiente expresión. Por ejemplo, cuando nosotros decimos para todo elemento X de A, P de X es un enunciado verdadero. Entonces, aquí nosotros, cuando utilizamos la palabra o la frase para todo, realmente estamos haciendo uso del cuantificador universal. Y pues ya como ustedes se han dado cuenta, en matemática nosotros lo que hacemos es simbolizar todas este tipo de expresiones. Para nosotros es más fácil simbolizarlas y tenerlas de una forma, tenerlas escritas de una forma más sencilla, que no sea un enunciado tan largo. Entonces, usando nuestro cuantificador universal y utilizando este símbolo para la función, nosotros podemos reemplazar este enunciado que ustedes tienen acá. Nosotros lo podemos reemplazar de la siguiente manera. Escribimos para todo X que pertenece a P de X. Es decir, con esto que tenemos en esta línea, nosotros realmente estamos haciendo la traducción de todo este enunciado que tengo acá. De aquí en adelante, cada vez que nosotros veamos esta expresión 1.1, para nosotros esto significa lo siguiente. Para todo X que pertenece a A, P de X es un enunciado verdadero. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de nosotros sintetizar esta expresión, que es bastante larga, en simplemente esta terminología que ustedes ven acá. Entonces, esta es la traducción simbólica. Aquí estoy usando el cuantificador universal. Todos, repito, para todo, siempre que tengamos la expresión para todo, nosotros estamos haciendo uso o estamos haciendo énfasis en el cuantificador universal. Este tipo de proposiciones, esto que yo tengo acá, 1.1, realmente es una nueva proposición, ¿verdad? Esto es una nueva proposición y se conoce como una proposición universal. Para todo X que pertenece a P de X es un enunciado verdadero. Esto es una proposición universal. Se conoce que es una proposición universal porque tiene involucrado un cuantificador universal, pero no es la única forma de nosotros hacer referencia a esa proposición. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. Para cada X en A, P de X es un enunciado verdadero. O también podemos decir, cualquiera sea el X que pertenece a A, P de X es un enunciado verdadero. O también podríamos decir, P de X es un enunciado verdadero para cada X de A. O simplemente podemos decir, P de X es un enunciado verdadero para todo X en A. Entonces, cualquiera de estas frases nosotros podemos emplearlas para indicar que estamos haciendo referencia a que el enunciado P de X es cierto para todos los elementos de A. ¿Ok? Para ello nosotros usamos el cuantificador universal. Entonces, todas estas frases nosotros podemos utilizarlas. Y aquí lo que tiene que quedar muy claro es el uso de ese cuantificador. Estamos respondiendo simplemente a la pregunta ¿para qué valor o para qué valores la proposición P de X es verdadera? Entonces, el cuantificador universal nos puede responder para todo, ¿ok? Para cada o para todo o cualquier valor de A, P de X es un enunciado verdadero. Vamos a ver un ejemplo, simbolizar las siguientes proposiciones. Bueno, vamos a tener el siguiente ejemplo. Todo número entero par es divisible por 2. Segunda, todos los perros son animales. Tercera, todos los loros son pájaros.
Si ustedes se dan cuenta, en cada una de estas expresiones está la palabra todo. Por ejemplo, en el primer caso, todo número. En el segundo caso, todos los perros. Y en el tercer caso, todos los loros. Entonces, aquí estamos cuantificando y además ese cuantificador me está indicando que algo se está cumpliendo. Es decir, que todo número cumple con cierta propiedad. Todos los perros cumplen con cierta propiedad y todos los loros cumplen con cierta propiedad. Esa cierta propiedad, cuando nosotros vamos a hacer la traducción, esa cierta propiedad es la que tenemos que tener nosotros en cuenta, porque esa va a ser la expresión abierta de la que hemos mencionado, o simplemente va a ser ese juicio declarativo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de todo número entero par es divisible por 2. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, bueno, considerar un conjunto que va a ser dominio, ¿verdad? Entonces, consideramos el conjunto de todos los números pares y ahora necesitamos reconocer qué propiedad es a la que estamos haciendo referencia sobre esos números pares. Entonces estamos diciendo que todo número par es divisible por 2. Entonces, esa característica divisible por 2 es la que nosotros vamos a utilizar como juicio declarativo. Y nosotros escribimos P de X, dos puntos, X es divisible por 2. Y entonces, ¿cómo simbolizamos esa proposición? Pues la simbolizamos de la siguiente forma. Para todo número entero par, es decir, para todo X que pertenece a Z sub P, ya sabemos que esto indica números enteros y pares. Entonces, para todo X que pertenece a Z sub P, P de X es un enunciado verdadero. Es decir, ¿quién es P de X? X es divisible por 2. Estamos diciendo que todos los números enteros pares son divisibles por 2. Entonces, de esta manera nosotros traducimos o hacemos la traducción de manera simbólica de este enunciado que está acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estoy utilizando el cuantificador universal por la palabra todo y como estoy usando todo, yo necesito saber a qué estoy haciendo referencia con ese todo. A ese todo estoy haciendo referencia a los números enteros. Por eso yo coloco acá, para todo X que pertenece a Z sub P, es decir, para todo X número entero o para todo X que es un número entero, ¿ok? Por el todo que tengo acá. Y luego viene esta parte que me dice qué propiedad estamos haciendo o qué propiedad queremos que ellos cumplan o a qué propiedad estamos haciendo referencia con ellos. Y entonces aquí ustedes se dan cuenta que la propiedad es que ese número es divisible por 2, ¿ok? En el caso del segundo caso, todos los perros son animales. Entonces, primero, pues nosotros tenemos que considerar, aquí tenemos un cuantificador y ese cuantificador tiene que estar actuando sobre un conjunto. En este caso tengo todos los perros. Entonces, para nosotros el conjunto
¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me profe. están escuchando? Sí, sí. Ajá, creo que se cayó la conexión, no sé hasta qué punto me escucharon. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí.
Bien, ya recuperé otra vez el internet. Bueno, vamos entonces a continuar. Eh, Voy a continuar con la presentación. Entonces, bueno, yo les comentaba, ¿verdad? Les estaba comentando lo siguiente, les estaba indicando unas observaciones importantes, como por ejemplo, si nosotros tenemos una función proposicional, si tenemos una función proposicional, entonces resulta que cuando nosotros tengamos sobreentendido, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio A? Esta expresión simplemente yo la voy a escribir de la siguiente forma. En lugar de escribir para todo X que pertenece a P de X, nosotros vamos a escribir simplemente para todo X, P de X. ¿Ok? Y la siguiente observación es eh, la siguiente observación es que la proposición universal, en este caso, la proposición universal para todo X en A, P de X es una proposición, es un enunciado verdadero. Esta proposición es verdadera única y exclusivamente si la proposición P de X es verdadera para todo X de A. Es decir, recuerde que aquí estamos usando varios valores de A, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que esta proposición universal es verdadera? Bueno, vamos a decir que esta proposición universal es verdadera cuando P de X sea verdadera para todos los elementos de A. En otras palabras, cuando el dominio de verdad sea todo el conjunto A. Estas son dos observaciones importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de revisar los ejercicios. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. En cada caso, simbolice las proposiciones universales que se dan y determine su valor lógico. Por ejemplo, todo número entero es divisible por 2. Cada cuadrilátero es un cuadrado. Todo rombo es un cuadrilátero. Yo quiero simbolizar estas proposiciones. Como ustedes se dan cuenta, tengo aquí la palabra todo que da origen a un cuantificador universal, o cada cuadrilátero, cuando tengo la palabra cada, también da origen a un cuantificador universal, o todo rombo. Entonces, en el primer caso, yo tengo que traducir esto al lenguaje matemático y luego verificar si es verdadera o es falsa. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Consideramos al conjunto Z como el conjunto de los números enteros y hacemos el siguiente juicio declarativo. P de X es el siguiente juicio declarativo. X es divisible por 2. Entonces, observamos que la simbolización es esta. Para todo X entero, P de X es un enunciado verdadero. ¿Pero quién es P de X? X es divisible por 2. Esta es la simbolización o esta es la traducción de este enunciado. Ahora yo quiero saber si esto es verdadero o es falso. Entonces, fíjense que recordamos que esta proposición es verdadera cuando, bueno, es verdadera cuando P de X es una proposición verdadera para todos los X. Entonces, observen lo siguiente. Si yo coloco en lugar de X, yo coloco 3, nosotros originamos la siguiente proposición. 3 es divisible para 2. Pues resulta que esta proposición es falsa, ¿ok? Como ustedes se pueden dar cuenta, 3 no se puede dividir para 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proposición que tenemos acá es falsa. ¿Por qué? Porque recuerden en la parte anterior, para nosotros decir que una proposición universal es verdadera, nosotros debemos verificar que P de X tiene que ser verdadero
todo el tiempo para cualquier valor de X. Pero ¿qué me doy cuenta? Que cuando yo coloco aquí el número 3, o ustedes pueden colocar el 5, el 7, cualquier número, pero en particular, basta con que yo coloque un numerito acá y origino la proposición. 3 es divisible para 2. Entonces, yo sé que esta proposición es falsa. Entonces, concluimos que la proposición que tengo acá, universal, es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque conseguí un numerito, ¿verdad? El cual no cumple con la proposición. Recuerde que esto ocurre porque estoy trabajando con el cuantificador universal. Si yo quiero ver que esta proposición es falsa, yo debo verificar o debo tener que para todos los valores de z esto debería ser verdadero. Pero yo conseguí uno que no cumple. Entonces, esto me dice que no puede ser verdadero. Por ejemplo, cada cuadrilátero es un cuadrado. Consideramos C como el conjunto de los cuadriláteros y hacemos el juicio P de X como X es un cuadrado. Entonces tenemos que la siguiente simbolización. Para todo X que pertenece a C, P de X es un enunciado verdadero. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, un cuadrilátero, cada cuadrilátero es un cuadrado. Bueno, un cuadrilátero, como ustedes saben, es una figura geométrica que tiene 4 lados, ¿verdad? Entonces, pero resulta lo siguiente. Aquí me están diciendo que todo cuadrilátero es un cuadrado. Recuerden que los cuadriláteros son los que tienen 4 lados, ¿verdad? Y los cuadrados son las figuras geométricas que tienen todos sus lados de la misma longitud y tienen todos sus ángulos internos de 90 grados. Entonces, resulta que nosotros podemos encontrar en el conjunto de los cuadriláteros, nosotros podemos elegir, por ejemplo, un rectángulo, es decir, una figura geométrica que tiene 4 lados, donde 2 lados tengan una longitud y los otros 2 tengan otra longitud. Eso no es cuadrado. Entonces, tenemos un rectángulo, ¿verdad? Que no es cuadrado. Es decir, si consideramos X como, aquí les coloco un rectángulo que tenga dos lados, dos pares de lados iguales y los otros 2 pares también del mismo tamaño, entonces vamos a observar que la proposición P de X, X es un cuadrado, es falsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un cuadrilátero que tenga medidas de los lados opuestos sean iguales, pero los otros pares de lados también sean iguales, pero diferentes a la longitud de los otros lados. ¿Ok? Entonces, no va a ser un cuadrado. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta proposición también es falsa. Encontré un cuadrilátero que va a ser un rectángulo que no es cuadrado. Entonces allí esa proposición es falsa. O por ejemplo, todo rombo es un cuadrilátero. Entonces consideramos R como el conjunto de todos los rombos y sea el juicio declarativo P de X, X es un cuadrilátero. Tenemos la simbolización para todo X rombo o todo rombo, ese rombo es un cuadrilátero. Bueno, aquí nosotros sabemos que si yo tengo un rombo es una figura geométrica que tiene 4 lados y todos los lados son de la misma longitud. Pero la diferencia entre un rombo y un cuadrado es los ángulos internos. El rombo no tiene los lados internos rectos, mientras que el cuadrado sí. Entonces, en este caso, pero lo que sí es cierto es que un rombo pues tiene 4 lados. Es decir, que todo rombo efectivamente es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Entonces, esta proposición es verdadera. Cualquier rombo lo podemos ver como un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Bueno, iniciamos entonces con lo que es el cuantificador existencial. ¿Ok? El cuantificador existencial, como lo vimos en la introducción, es el cuantificador que me permite determinar o responder a la pregunta ¿para cuántos X la proposición P de X es verdadera? Con la respuesta para algún o para algunos. Entonces, el cuantificador algunos
o existe al menos uno, se conoce como el cuantificador existencial y se simboliza con este símbolo. Esto es una letra E. Imagínense que esto es una E reflejada, ¿ok? Una E volteada o reflejada, una E al revés, que se lee existe. Entonces, esta E se lee existe. Este cuantificador, junto con la función proposicional, nosotros lo escribimos de la siguiente forma. Existe al menos un X de A tal que P de X es un enunciado verdadero. Este enunciado que tenemos acá, nosotros lo podemos traducir así simbólicamente. Existe, cuando yo hablo de la palabra existe al menos un X de A, esto lo estoy escribiendo de esta forma. Existe X que pertenece a A. Y aquí lo que sigue entre paréntesis es P de X es un enunciado verdadero. Pero simplemente yo escribo esto y ya para nosotros, con tener esto escrito, pues estamos haciendo referencia a este enunciado que yo veo acá. ¿Ok? Cuando tenemos proposiciones que involucran este cuantificador existencial, entonces esas proposiciones se conocen como proposiciones existenciales. ¿Ok? Entonces, bueno, otra forma de nosotros hacer referencia a esas proposiciones son las siguientes. Para algún X de A, P de X es un enunciado verdadero. Existe un X en A tal que P de X es un enunciado verdadero. O P de X es un enunciado verdadero para algún X de A. Aquí yo quiero que ustedes se den cuenta la diferencia entre el para todo que vimos en el cuantificador universal y el existe o para algún. En aquel caso, para todo me indica, bueno, como la palabra lo dice, todos tienen que cumplir. En este caso, simplemente basta de que exista. Entonces aquí tenemos la palabra existe. Basta con que exista al menos uno. ¿Ok? En el caso anterior, para todo, para todos, ¿ok? Para todos. Y en este caso es existe. Existe al menos uno o para alguno. Veamos un ejemplo, simbolice las siguientes proposiciones. Existe un entero positivo, existe algún número impar es divisible por 2, algún número real sumado con 2 es igual a 10. Entonces fíjense que en el primer caso existe un número entero que es positivo. Entonces, bueno, consideramos Z, el conjunto de los números enteros. ¿Y cuál es el juicio declarativo? X es positivo. Entonces, la simbolización, existe X tal que P de X es un enunciado verdadero. Así nosotros lo simbolizamos y ya de antemano sabemos que P de X significa que X es positivo y esto pues sí es claro porque esto significa existe algún número entero o para algún número entero esto se cumple. Entonces siempre normalmente en las proposiciones cuantificadas aparece aquí el cuantificador universal o existencial y aquí al lado la propiedad que cumple, ¿ok? O por ejemplo, si tenemos esto, algún número entero impar es divisible por 2. Entonces, consideramos z sub i como el conjunto de los números enteros impares y hacemos el siguiente juicio. X es divisible por 2. Entonces, esto nos permite hacer la siguiente simbolización. Existe X en el conjunto de los números impares que es divisible por 2. ¿Ok? Ahí, de esta forma lo simbolizamos. O si queremos simbolizar algún número real sumado con 2 es igual a 10. Entonces, consideramos a R como el conjunto de los números reales y el juicio declarativo lo que escribimos como X más 2 es igual a 10. ¿Ok? Repito, la propiedad es que algún número le sumo 2 y me da 10. Entonces, ese algún es el que nosotros vamos a utilizar como la variable. Entonces, tenemos eh, algún número real sumado con 2 me da 10. Entonces, el juicio declarativo es P de X, X más 2 es igual a 10. Y entonces, pues simplemente escribimos. Existe X en R tal que P de X es un enunciado verdadero. Pero ya sabemos que P de X es este enunciado que yo tengo escrito acá. ¿Ok? Bien, ahora cuando se trata de un cuantificador existencial, ¿verdad? Resulta que
para nosotros saber si esta proposición es verdadera, basta con encontrar un numerito donde P de X sea verdadera, ¿ok? En el caso del para todo, tiene que ser verdadera la proposición que tengo acá. Este juicio declarativo tiene que ser verdadero para todo, pero en este caso del cuantificador existencial debe ser verdadero solamente para alguno, como porque estamos usando cuantificador existencial. Entonces, para algún elemento, esto tiene que ser verdadero. Con eso decimos que la proposición es verdadera. Bueno, vamos a simbolizar en cada caso las siguientes proposiciones y además vamos a determinar si es verdadera o falsa. Entonces comenzamos con la primera. ¿Algún número entero es divisible por 2? Pues bien, nosotros denotamos a z como el conjunto de los números enteros y colocamos x es divisible por 2. El juicio declara, la simbolización me queda, existe x en z tal que p de x es un enunciado verdadero. Entonces aquí me dice, algún Bien, ¿me escuchan? Otra vez se cayó la conexión. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar otra vez porque se cayó la conexión.
Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces lo que les comentaba es, en este caso, tenemos lo siguiente. Acá tenemos que este 4 es un numerito que me permite que la proposición sea verdadera. Entonces, como tenemos una existencial, resulta ser que toda esta proposición es verdadera. ¿Ok? Entonces, el valor lógico de esta proposición es verdadera. Bien, existe un cuadrilátero que es un cuadrado. Pues bien, consideramos el conjunto de los cuadriláteros y el juicio declarativo, x es un cuadrado. Entonces tenemos la siguiente simbolización. Existe x que pertenece a los cuadriláteros tal que p de x es un cuadrado. ¿Cómo es entonces o cómo analizamos en este caso? Bueno, observamos que podemos considerar un cuadrilátero, como tenemos la palabra existe, entonces basta con que usted lo construya. Usted puede construir una figura geométrica que tenga 4 lados, 4 ángulos de 90 grados y que todos los lados tengan la misma longitud. Eso es un cuadrilátero y por las características con las que se construyó resulta ser un cuadrado. Entonces encontramos un cuadrilátero que es un cuadrado. Es decir, que esta proposición también es verdadera. Recuerden que estamos trabajando con el cuantificador existencial. ¿Ok? Entonces, para ver que una proposición existencial es verdadera, basta con que exista un elemento aquí en lugar de la X donde esta proposición sea verdadera. Algún número que sea divisible por 2 es un número impar. Entonces, bueno, vamos a considerar n como el conjunto de los números divisibles por 2 y el juicio declarativo x es un número impar. Como tengo algún número que sea divisible por 2, entonces escribimos, existe un x divisible por 2, que es decir, que pertenece a n, tal que ese x es un número impar. Entonces, bueno, para nosotros analizar un poco, observamos lo siguiente. Vamos a ver si esto es verdadero o falso. Entonces, fíjese que si quiero verificar que es verdadero, bastaría con encontrar uno donde se cumpla. En este caso, vamos a verificar que eso no es así. Es decir, ¿qué podemos observar? Bueno, si acaso nosotros pudiésemos encontrar un x que sea divisible por 2, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo ese x lo divida para 2, coloco x medio o x sobre 2, el resultado es un número entero. Es decir, si yo sé que un número es divisible por 2, eso quiere decir que cuando usted lo divide entre 2, va a tener como resultado un número entero. En particular, x sobre 2 es un número entero. Entonces podemos decir que x sobre 2 lo podemos llamar acá, donde k es un número entero. Y si yo este 2 lo paso a multiplicar al k, me queda que x es igual a k. Entonces, mire, el numerito que yo estoy diciendo que es divisible por 2, ese x que es divisible por 2, resulta que tiene la forma 2k. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que cuando un número tiene la forma 2k, indica que este número es un número par. Entonces, ese numerito que es divisible por 2 realmente es un número par. ¿Qué me dice aquí el juicio declarativo? Que el numerito x es impar. Entonces, resulta que ningún número que yo divida entre 2 puede ser impar. Todos los números que yo divido entre 2 son números pares. Entonces, con esto ustedes pueden observar que la proposición no se cumple para todo, en este caso, cualquiera sea el número que yo divida entre 2, ese número es par. Entonces, nos indica que x no puede ser impar, es decir, no se cumple esto. Eso quiere decir que la proposición existencial es falsa, porque no pudimos encontrar uno que sea verdadero. Cualquiera que usted agarre va a llegar a que
esto es falso, es par. Entonces, quiere decir que este enunciado es falso. Bien, con esto nosotros damos fin a la clase del día de hoy. Aquí lo que nosotros trabajamos fue proposiciones cuantificadas y existenciales, los valores de verdad, cómo determinar el valor de verdad. En el video próximo que yo les voy a enviar, que va a ser esta noche o mañana, allí yo les voy a enseñar cómo nosotros vamos a determinar la negación de un cuantificador universal. ¿Ok? Cómo nosotros negamos un cuantificador universal y cómo nosotros ahora vamos a formar proposiciones que tienen dos cuantificadores, dos o más cuantificadores. Eso lo vamos a ver en el próximo video, yo se lo voy a enviar. Y recuerden que en la plataforma ya ustedes tienen una tarea para entregar el próximo lunes y para ello vamos a usar todo este material que yo les estoy dando. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes pueden escribir entonces en el grupo o pueden escribir en el chat. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Recuerden que ustedes pueden solicitar tutorías académicas, ¿ok? Si ustedes necesitan aclarar dudas, si ustedes necesitan que yo les explique algún ejercicio, ustedes me pueden solicitar tutorías académicas, las pueden registrar en el sistema y nosotros eh, previamente establecemos un horario de, de conexión y allí podemos trabajar sin ningún problema. Bien, si no tienen preguntas, ¿cuánto hemos conectado? Estamos conectados 6 personas. Tenemos a de mi gran Bronx. ¿Quién es? El nombre, por favor. Viteri, profe.